¿verdad? Ahí nos quedamos. Sí. Perfecto. Entonces, aquí vamos a retomar, como les había comentado la vez pasada, sobre procesos de lectura también, pero hay dos temas adicionales, que es comentario y reseña, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera parte de la unidad 3, que tiene que ver con la lectura, y que tiene que ver con algo que ya, de hecho, ya acabas de hacer, que son un cuadro comparativo sobre tipos de lectura que hiciste. Ujú. Entonces, en esta ocasión te dicen, bueno, así como que ves que ya te enseñamos cuál es la lectura superficial, la lectura global, la lectura comprensiva. Entonces, ahora vamos a ver con más detalle una de esas lecturas, que es la lectura analítica. Ujú. Entonces, aquí nos dice que para hacer una lectura analítica, sí, para hacer una lectura analítica te tienes que apropiar del contenido. ¿Te acuerdas que dijimos que que todos los textos tienen dos partes, la superestructura y la macroestructura? Eso es, son dos palabras de examen, ¿eh? La superestructura, que tiene que ver con la organización del texto. Cómo está organizado, si tiene unidades, si tiene capítulos, si tiene imágenes, etc. Y la macroestructura, tiene que ver con el contenido. Entonces, cuando aquí me dice que lo que yo tengo que hacer para una lectura analítica es apropiarme del contenido, pues entonces me está diciendo que voy a hacer una lectura profunda, ¿sí? Y voy a desmembrar sus partes para adquirirlas de una manera permanente y rearmar su estructura mentalmente. Entonces, fíjate, tiene que ver con estas dos cosas, con la superestructura y la macroestructura. O sea, lo voy a leer bien, dice, lo voy a desmembrar, o sea, como cuando uno desmiembra un pollo, ¿no? Que lo deshace. Voy a deshacerlo en todas sus partes para entenderlo. Entonces, tiene que ver con la superestructura y la macroestructura. Entonces, nos dice, de eso hablamos cuando hablamos de lectura analítica. Y luego dice aquí que para apropiarnos del contenido y viendo qué es lo que tenemos que desmembrar, pues tendríamos que empezar por la lectura exploratoria, que fue la que ya viste, ¿no? La hiciste en un cuadrito comparativo. ¿Qué quiere decir lectura exploratoria? Pues eso, así como ojear, ver qué es lo que tiene, hacer una lectura superficial del texto, ¿sí? Entonces, ya que hiciste una lectura superficial, y si viste que puede ser varias cosas, ¿no? Que llame tu atención por la temática, por moda o porque nos atrae el texto, o sea, por todo eso. Pero también puede ser porque tengas que cumplir un objetivo, o sea, que te lo dejen para leer. Eso es diferente, ¿no? Que tenga un propósito de aprendizaje. Entonces, me voy a saltar esas lecturas, ahorita. Entonces dice, bueno, si ya hicimos la primera lectura exploratoria, pues ya es momento de hacer una lectura más profunda del texto para irnos apropiando de ese contenido. Entonces haremos la lectura analítica. ¿Qué es una lectura analítica? Para empezar, ¿qué es análisis?
Bueno, el análisis implica una distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. O sea, yo podría hacer, por ejemplo, un análisis de un celular, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para analizarlo? Bueno, puedo analizar su superestructura, o sea, su forma y quitarle esto y ver qué tiene, ver el hardware, ¿no? O puedo ver los programas que tiene, las aplicaciones, cómo funciona, o sea, el software, y estoy viendo entonces su contenido y ves cómo lo analizo, ¿no? Entonces, lo analizo porque me interesa, además es un objeto de estudio. Entonces, la lectura analítica implica poseer una actitud activa, ¿sí? O sea, yo no puedo analizar el celular si no lo tomo, si no me pregunto cómo funciona, ajá, si no hago anotaciones sobre él, o sea, todo eso. Entonces, imagínate con la lectura, también nos formulamos preguntas, hacemos esquemas como los que hemos estado haciendo, fragmentamos el texto. Ahorita, por ejemplo, estamos fragmentando este texto. Lo estamos subrayando, hacemos anotaciones, ¿sí? O sea, ahorita estamos siguiendo ese tipo de lectura, estamos haciendo una lectura analítica. Ajá. También esa lectura analítica se le conoce como lectura de comprensión, o sea que podríamos decir que en el cuadrito que hiciste anteriormente, esta lectura analítica también es lectura de comprensión, ¿sí? Porque comprendes los principales conceptos. Entonces dice, si yo hago una lectura analítica, ¿qué preguntas me tengo que plantear? Estas son importantes para alguna versión del examen. O sea, ¿qué preguntas me tengo que hacer sobre un libro o sobre un texto? ¿Qué tiene que ver el título con lo que dice su contenido? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué trata? ¿Qué ideas desarrolla? Son como las más básicas, ¿ves? Entonces voy a hacer una lectura analítica. Voy a desmembrarlo. Y aquí nos vuelven a repetir, mira. Si lo voy a desmembrar, pues entonces voy a ver que tiene dos partes, la macroestructura y la superestructura. Acuérdate, la superestructura es la organización, la macroestructura el contenido. ¿Sí? Bueno, entonces esta partecita la voy a seguir porque ya la debemos de tener muy bien. Como ves, la unidad 3 como que va rescatando cosas que ya habíamos visto. Entonces dice, me voy a fijar en su superestructura y en su macroestructura. Ahora ya voy a empezar a leer, ¿sí? Y para entrar en su macroestructura, pues yo tengo que ver ya las ideas y cómo se presentan las ideas en el texto. Las ideas en el texto se organizan, ahí está superestructura y macroestructura, jerárquicamente. Palabra de examen, jerárquicamente. ¿Qué quiere decir jerárquicamente? Que tienen un orden de importancia, o sea que van de lo más importante a lo menos importante, o al revés, de lo menos importante a lo más importante, de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Jerárquicamente en otros lugares o en otros contextos, querría decir, por ejemplo, en las empresas hay jerarquías, ¿no? Entonces está el jefe, el subjefe o el gerente, subgerente, los departamentos, etcétera, ¿ves? Pero aquí jerárquicamente quiere decir de lo más importante a lo menos importante, de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Porque eso, las ideas deben de tener congruencia. ¿Qué es la congruencia? Congruencia también es la coherencia, que esta es una cualidad del texto. Que hay tres, adecuación, cohesión y coherencia.
Entonces, coherencia es la congruencia. ¿Qué quiere decir congruencia? Pues que va de lo más simple a lo más complejo y no va así todo revuelto. ¿Sí? Hay obras literarias que no tienen coherencia. Y me vas a decir, ay, maestra, pero ¿cómo vamos a leer una obra literaria sin coherencia? Bueno, pues hay una novela de un autor que se llama Cortázar, argentino, que se llama Rayuela. Entonces, Rayuela, por ejemplo, no tiene esa coherencia y te dice el autor, mira, te voy a dar las instrucciones para leer mi novela. Tú puedes empezar por el capítulo 1 y luego seguirle así, ¿no? Capítulo 2 y luego seguirte por el capítulo 3. Pero cuando llegues al capítulo 79, puedes leer otra novela, o sea, saltarte al capítulo 115 y luego continuar al capítulo 116 y al capítulo 117, así, ¿no? O te dice, o puedes llegar al capítulo 79 y después seguir con el capítulo 78, o sea, seguirla consecutivamente. Está muy loco, ¿no? O sea que te cuentan dos historias en una misma novela. O sea que rompe con ese estadio de coherencia, ¿ves? Porque no lleva una secuencia cronológica. Entonces tú puedes leer ahí dos tipos de novelas, pero eso es algo extraordinario. También después de él ya empezaron a hacer historias así como con diferentes finales, ¿no? Y diferentes secuencias. Pero él fue el que propuso esto. Entonces, los textos normales, pues sí tienen coherencia. Los textos normales deben de tener coherencia. Dice, eso ya lo revisaste en la unidad 2, ¿ves? Como eso ya lo habíamos visto. Entonces, aquí dice, la coherencia es la propiedad de la cual los hablantes comprenden los discursos a los textos, porque sus partes están ligadas entre sí, ¿sí? Fíjate todo lo que rompe ese autor. Dice, para que un texto tenga coherencia, tiene que tener estos 4 elementos. Pregunta de examen. Esos 4 elementos vienen en el examen y son coherencia, acuérdate, ¿eh? ¿Cuáles son esos 4 elementos? Bueno, pues que no estamos hablando de una cosa y luego nos contradigamos, ¿no? Entonces no debe de haber ideas contradictorias. No debe de haber ideas repetitivas. Debe de haber una relación, que eso es justo lo que no tiene la novela de Rayuela, ¿no? Y debe de tener una progresión, tampoco. O sea, si lees los capítulos así, pues sí, sí tiene progresión. Pero si los lees saltados, es más, te dice, mira, y luego lo puedes leer del 117, te regresas al 112. O sea, está loquísima esa novela. Y aparte es una novela de amor. Está bien emocionante, te la recomiendo. ¿Sí? Y entonces eso es, acuérdate, estos son los elementos de coherencia. Elementos de coherencia. Ajá. Esos hay que tenerlos muy bien presentes. Bueno, voy a avanzar, ¿eh? No voy a saltar esta lectura. Fíjate cómo son las preguntas de las lecturas. ¿Existe una relación entre el título del texto y su contenido? Es pregunta de examen. No sobre ese texto, sobre cualquiera que te pongan, es. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿De qué manera ordenarías para existir una correcta progresión? Acuérdate que la progresión tiene que ver con la coherencia. Esa es pregunta de examen. Ahora dice, bueno,
hay que hablar también del contexto, porque acuérdate que estamos desmembrando. Entonces, ay, ¿le puedes cerrar la ventana? ¿Qué pasan todos los vendedores? De todas maneras se oye, ¿verdad? Bueno, entonces el contexto tiene que ver, esa palabra tiene que ver con las circunstancias. Por eso aquí nos dicen, mira, el contexto tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Y con las situaciones que ocurren. Me quedo bien chocada. Deja que pase el vendedor, ¿eh? Listo. Entonces, ve, el contexto tiene que ver con cuándo, dónde, qué o quién, ¿sí? O sea, qué es lo que pasó en un tiempo y en un espacio. O sea, las situaciones que ocurren. Todos los textos tienen eso, todos. La situación, acuérdate, que tiene que ver, una, con quién lo escribe. O sea, es un autor mexicano, es un autor europeo, ¿ves? O tiene que ver con lo que te cuentan tal cual, o sea, con la macroestructura. Entonces, el contexto puede referirse al contexto interno o puede referirse al contexto del autor, a las circunstancias de lo interno o a las circunstancias del autor. ¿Cómo ves? ¿Hasta ahí vamos bien, Adriana? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Si tienes preguntas o algo, me dices, y te explico más, me regreso, lo que sea. No sigamos bien. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, este es un texto que se llama Los de Abajo y que puede venir en el examen para preguntarte sobre el contexto. O sea, aquí te recomiendo que lo leas. Ahorita no lo vamos a leer para avanzar más, pero lo vas a leer y vas a relacionar qué tiene que ver el contexto con el autor, la edición, la situación sociocultural de la sociedad en esa época. ¿Ves? Porque estamos hablando de las circunstancias. Entonces, fíjate, dice, Mariano Azuela es el autor. Y Mariano Azuela lo escribió en el pleno desarrollo de la Revolución Mexicana. O sea que hay un contexto social de la época que tiene que ver con la Revolución Mexicana. La guerra, la pobreza, el descontento político y social, los grandes caudillos. Ajá. O sea que nos está situando en una época y con ciertas características. Nos amplía la situación en la que se vivía. O sea, todo lo que pasa en relación a la Revolución Mexicana, a la guerra, a la pobreza, al descontento político y social. Mariano Azuela, que escribió Cuando la Revolución Mexicana. ¿Ves cómo eso tiene que ver con el contexto? Entonces, fíjate acá. Dice, mira, si yo, porque estamos desmembrando el texto,
Ahorita estamos desmembrando su contenido. Entonces, aquí nos pone un ejemplo y dice, ahora sí, muchachos. Conste que no dice ahora sí, dice ahora sí, muchachos. Pónganse changos. O sea, pónganse abusados, pónganse listos, pónganse atentos, ¿no? Dijo Anastasio Montañez reconociendo los muelles de su rifle. Entonces, para empezar, dice del contexto. El rifle es un arma de fuego usada comúnmente en el siglo XIX. Y esta información nos describe el tipo de armas que utilizaban en esa época. Pero aquí podemos ver más cosas, tú y yo. Por ejemplo, que dice hora, no ahora. El léxico. Entonces no es un personaje que hable correctamente, ¿no? Sino que habla cotidianamente. Es más, hora es como un barbarismo que usamos en el pueblo, en el vulgo, la gente que no tiene una instrucción, no educación, instrucción escolar, ¿no? Y que diga, pónganse changos, pues también, ¿no? Es como un modismo que utilizamos para decir pónganse atentos, o sea, no dice pónganse atentos, pónganse changos, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo eso podemos descubrir en una pequeña frase sobre el contexto. Entonces, ese es el contexto, acuérdate que tiene que ver con las circunstancias. Entonces, dice, tanto eso como que nos permite ubicar las características de la época. Entonces, si a ti te ponen un texto en el examen y te preguntan cosas sobre el contexto, tienes que hacer una buena lectura, o como ahorita que vimos que dice, ahora, no ahora, ¿ves? Y fijarte muy bien cuál es la situación. Y entonces aquí nos dice, mira, por ejemplo, Mariano Azuela expone la situación que vivían los federales y los revolucionarios durante la Revolución Mexicana, las armas que utilizaban, y nosotras ya vimos que hasta el vocabulario expone, ¿no? ¿Qué vocabulario utilizaban o él utiliza? ¿Y qué nos refiere a la gente del campo, a la gente sin instrucción escolar, etcétera, ¿ves? Entonces, esa es una parte, como dijimos, desmembrar. Entonces, el contexto es una parte del análisis de una lectura. ¿Sí? Entonces, ya vimos, fíjate, varios, ya vimos dos. Vimos que si yo hago el análisis de una lectura, veo la coherencia. Ajá, y sus 4 elementos. Veo el contexto. O sea, que tiene que ver lo que me cuenta con la historia, con el autor, con la época, con las circunstancias. Pero ahora vamos a trabajar con otra parte de desmembrar, que es la de comparar textos. Aquí en comparar textos vamos a utilizar una palabra que ya hemos visto antes y que es una palabra importante que se llama intertextual. O sea, vamos a hacer una lectura entre textos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, mira, cuando te dejan hacer un trabajo académico o laboral, no consultamos un solo texto. Si consultamos un solo texto es un trabajo muy pobre, ¿no? Consultamos 4 o 5 textos para contar con la información suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacer una lectura de comparación, una estrategia de comparación, una lectura intertextual? Bueno, lo que tendríamos que hacer, fíjate, aquí están las estrategias para una lectura intertextual, o sea, para comparar. Punto número 1, pues tienes que definir el propósito de esa comparación. Identificar las variables que definen la comparación. Aquí las variables
O sea, un sinónimo aquí de variables, no en matemáticas, porque en matemáticas quiere decir otra cosa. Entonces, aquí las variables son las características. Entonces, voy a identificar las características de la comparación. Voy a especificar semejanzas y diferencias de cada característica, o sea, de cada variable. Y voy a verificar la información que generaste. ¿Sí? Estos 4 puntos también son 4 puntos de examen. Estrategias para comparar. Define el propósito, identifica las variables, especifica semejanzas y diferencias de las variables y verifica la información que generaste. Pueden venir así, como 1, 2, 3, 4 y que te pongan una lista como de 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora elige las que sí son o las que sí utilizamos como estrategias para comparar. O eso es lo más sencillo, porque lo más complicado que pueda venir sobre esto es que te digan, a ver, ahí están 2 textos o 3, compáralos. Y por eso viene este ejercicio aquí. Mira, te dice, mira, vamos, aquí hay un texto, el texto 1, el del currículum. Aquí está otro texto, el texto 2 de cómo hacer tu currículum. Y aquí está el texto 3, cómo elaborar tu currículum vitae, estructura y currículum vitae. Ese es el texto 3, entonces hay 3 textos. Bueno, ya te dimos los textos. Ahora, acuérdate, paso número 1, el propósito. ¿Cómo para qué querría yo comparar estos textos? Mira, ¿cómo se llaman? ¿Cómo hacer tu currículum? Elementos del currículum. ¿Cómo para qué querría yo comparar estos textos? A veces es el paso 1, el propósito. Pues para ver cómo puedo hacer yo mejor mi currículum. ¿Por qué no sé hacer currículum? Y quiero ver cómo es que me quede mejor. Porque me dejaron hacer un currículum, porque tengo que llevar un currículum a un trabajo y no sé cómo hacerlo y quiero que me quede bien. Entonces, tengo 3 textos diferentes para poder hacer mi currículum. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, el propósito es conocer los elementos que deben considerarse en la elaboración de un currículum. ¿Ok? Entonces, ya tengo un propósito. Ahora me dice, ahora identifica las variables, es el paso número 2, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué son las variables? Características que comparten. ¿Qué características comparten estos textos? Ya me dieron la primera, que son los datos personales. A ver si es cierto. A ver, este primero aquí. ¿Cómo elaborar? Elementos, datos personales. Bueno, aquí se llama datos generales. ¿Ya viste? No se llama datos personales ahí, se llama datos generales. Y tiene competencias, sí. Acá, ¿cómo hacer tu currículum? Es preferible redactar aquí. Datos que deben aparecer. Aquí me dice, bueno, pon nombre y dirección, ¿no? Esa es otra variable. Ajá, sí, los datos personales ahí están, ¿no? Datos de información. No, pero esa ya es de formación. Entonces, no. Aquí está, mira. Datos personales. ¿Sí? Entonces, sí veo que el texto 1 y el texto 2 comparten la misma variable. Ahora el texto 3. Datos personales.
Sí, este también tiene esa variable. Entonces tengo que sí, que efectivamente la variable 1 se va a llamar, mira, la variable 1 se llama datos personales. Y en el texto 1 dice que los datos personales debo de poner esto, lo subrayé con amarillo. Y que en el texto 2 los datos personales debe decir esto, lo subrayé con amarillo, ahorita que pasamos por ahí. Y que en el texto 3 está esto, y lo subrayé ahí con amarillo. Entonces, el ejercicio que tú vas a hacer como va a continuar es ponerle la segunda variable. O sea, ya vimos que los 3 textos comparten esta información. ¿Cuál sería la segunda y cuál sería la tercera? Por ejemplo, te voy a dar una pista. Una segunda variable que comparten son los datos de formación o los datos académicos. Formación académica. Ajá, exacto. Y la variable 3 sería los datos de Experiencia laboral eso. y experiencia profesional. Ajá, ajá. Laboral o profesional, ¿no? Entonces ya vimos que hasta pueden llamarse diferente en cada texto. Entonces ahora tú aquí, ¿qué le pondrías? ¿No? Hay que revisar los textos y ver, a ver, el texto 1 de datos de información dice que esto y esto y esto y esto y esto. El texto 2 en datos de información varía, porque aquí dice que esto y esto y esto. Y el texto 3 ahí varía también, porque tal y tal y tal. ¿Ves? También te digo que también es un ejercicio de examen. Imagínate que te ponen 2 textos y te dicen, a ver, de estos 2 textos, ¿cuál es la variable que comparten? Entonces hay que llevar bien presente que variable es característica. Aquí primero es variables características. O que te digan, a ver, de estos 3 textos, y de estas variables, ¿cuáles son diferentes o cuáles son similares? Ujú. Entonces, sí es un ejercicio de examen. Ajá. Sí es un ejercicio importante de examen. Te digo, a lo mejor nada más te preguntan, ¿cuáles son los pasos de la estrategia para comparar? Pues eso es tan fácil, ahí están, ¿no? Pero si te ponen una lectura, entonces tienes que destacar, ¿sí? Las diferencias entre textos. Como ves, aquí está la palabra, mira, intertextualidad. Ya sabemos que es intertextualidad, que es lectura entre textos. Comparación entre textos. Por eso dice, lo que acabas de hacer son relaciones intertextuales. ¿Sí? Relaciones intertextuales. Entonces, eso es intertextual. Ahora, esto está más fácil porque ya lo hemos visto, que siempre el autor, por muy objetivo que sea, es más, hasta si es científico, si es un texto explicativo, siempre el autor, siempre va a tener una intención. ¿Cuál va a ser esa intención que tiene siempre el autor? Persuadir, entretener, informar, dar explicaciones u ofrecer instrucciones. Cualquiera de esas. Por lo tanto, eso nos refiere a algo que ya sabemos, que son las modalidades textuales, que tienen que ver con la intención. ¿Qué es lo que quiere él? Narrar, describir, explicar o argumentar. ¿Ves?
Así ya teníamos esa clasificación, la vimos en la unidad 1, en la unidad 2. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? Persuadir. Entonces es argumentación o argumentar. Quiere entretener. A lo mejor acá. Me narra una historia para entretenerme. Quiere informar. Quiere dar explicaciones. Quiere ofrecer instrucciones. ¿Ves? Entonces, la intención del autor tiene que ver con las modalidades textuales, que también las vamos a trabajar en el módulo 7 y en el módulo 13. Estas súper, súper importantes para los 4 libros de comunicación, ¿no? Que son acuérdate que estas se pueden llamar o te pueden preguntar, ¿cuál es la modalidad textual de ese texto? O te pueden preguntar, ¿cuál es la intención del autor? Entonces, la modalidad textual, narrar, describir, explicar o argumentar. ¿Cuál es la intención del autor? Entretener, dar instrucciones, explicar, persuadir. Ajá. ¿Cuál es la modalidad textual por la intención? Narración, descripción, explicación, argumentación. Le voy a borrar aquí, ¿eh? ¿Sí le borró? Sí. Okay. Entonces, dice, pues entonces ahora nos toca, eso ya lo vimos, la lectura crítica. Fíjate, ya aquí en la lectura analítica desmembramos y vimos cuál era la superestructura del texto y la macroestructura, la organización y su contenido. Bueno, una vez pasando por ese proceso, yo puedo hacer una evaluación del texto. La evaluación del texto tiene que ver con identificar opiniones, puntos de vista, hacer inferencias, no nada más decir me gustó o no me gustó. ¿Sí? Esa es una parte de la evaluación. Ajá. También, dice aquí, esta parte, te la voy a explicar, dice que es la capacidad analítica para no aceptar a priori las ideas. ¿Y qué es eso de no aceptar a priori las ideas? O sea, no hacer prejuicios. Que yo vea un librote así súper ancho y que diga, ay, no, qué horror, ese libro ha de estar bien aburrido. ¿Ves? Estoy haciendo un juicio a priori. Pues si ni lo he leído, ni sé de qué se trata, ni nada, ¿cómo voy a decir que está aburrido? ¿No? Entonces, para no hacer juicios o evaluaciones incorrectas de un texto, hago una lectura crítica. O sea, para desentrañar el sentido profundo del texto. Para ver cuáles son las ideas subyacentes. Subyacentes. Esta es otra palabrota, ¿eh? Subyacentes. Sub quiere decir bajo. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí voy a poner el significado. No tengo diccionario. No tengo diccionario. Entonces, sub es abajo o debajo.
Y yacentes viene de yacer. Y yacer es estar, ¿no? Estar, ¿sí? Sobre. Entonces son las ideas que están por debajo. Esas que no se ven, que no son evidentes. Por ejemplo, en el discurso de George Bush sobre las torres. No, tú no estás viendo. Ese es el módulo 2. En un texto, bueno, sí, en un discurso que diga AMLO, ¿no? Sobre la salud en México y las condiciones en las que estaban los hospitales en sexenios pasados y demás. O sea, ahí está el discurso, ¿no? Bueno, pues el discurso puede tener ideas subyacentes y decir, pues ya ven cómo en los sexenios pasados se robaron el dinero y no hicieron los hospitales. No lo dice así, dice las malas condiciones en las que estaban los hospitales en sexenios pasados. Pero nosotros podemos leer ideas subyacentes. Podemos leer también en ello ideologías, razonamientos, ¿ves? Entonces eso quiere decir, acuérdate, eso quiere decir subyacentes, lo que está debajo. Entonces me dice, bueno, si tú quieres hacer una lectura crítica, tienes que identificar el autor, porque eso tiene que ver con el contexto. Tienes que identificar la superestructura y la macroestructura del texto y construir la interpretación. Y aquí nos dice, bueno, si tú, punto número 1, ¿no? Identificar al autor, pues ya sabemos, eso es fácil. Lo googleamos, ¿no? Y le ponemos ahí Mariano Azuela, entonces nos va a dar varias cosas sobre Mariano Azuela. Déjame borrar esto porque ya nos está estorbando un poquito. Entonces nos va a dar sobre Mariano Azuela y no sé qué, ¿sí? Aquí nos remite a otra cosa. Acuérdate que hay fuentes de consulta confiables y fuentes de consulta no confiables. Esa es pregunta de examen. Las fuentes de consulta confiables es porque tienen un autor. Entonces yo verifico si mi texto tiene autor, el nombre del autor completo. Si tiene otras obras que haya escrito, Mariano Azuela tiene otras obras. Tiene otros libros. Mariano Azuela tiene otros libros. ¿Qué reconocimientos tiene Mariano Azuela? O sea, ¿quién fue Mariano Azuela? Revisa el prólogo e introducción de sus obras, de otras obras de Mariano Azuela, de esa obra de Mariano Azuela, ¿no? Entonces ya revisamos sobre el autor. Fíjate, todo esto para no hacernos un juicio a priori, ¿no? Para no caer en el prejuicio, ¿sí? Entonces ya identificaste al autor. Ahora, pues haz una lectura de la macroestructura, ¿sí? Haz relaciones intertextuales, ¿ves cómo está recuperando lo que ya hicimos? Analiza el contexto. Ya que hiciste todo eso, entonces tú puedes tener una visión del texto, ¿sí? Bueno, también vamos a identificar sus características. Mira, si es narrativo, explicativo, descriptivo, argumentativo, o sea, su modalidad textual, su intención. Ya eso también ya lo sabemos, ¿sí? Aquí están, mira, los cuatro tipos de textos. Narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Perfecto. Ya sé qué tipo de texto es, ¿sí? Y
puedo también saber que en los textos puedo encontrar tipos de textos discontinuos. ¿Te acuerdas de los textos discontinuos? Con esquemas, puedo encontrar clasificaciones. Ajá. Entonces, por eso trae este ejercicio aquí, mira. Dice, bueno, mira, aquí te vamos a presentar este texto. Y como puedes ver, tiene ahí un esquema, ¿sí? Acá te vamos a presentar sobre el genoma humano y te presentamos una ejemplificación de cómo se secuencia el genoma humano. Y te dice, bueno, pues ahora te toca a ti. De estos textos que están aquí, dinos cuál tiene una narración, cuál tiene una explicación, en qué texto hay ejemplos, en qué texto hay esquematización. Imagínate un ejercicio así de examen también. A ver, aquí están los textos. Ahora dinos cuál de estos tiene narración o cuál de estos tiene esquematización, cuál de estos tiene ejemplificación. Entonces, ahí se pone tarea para que lo hagas. Ajá. Ya, como ves, ya desmembramos todo. La actividad 9, maestra. Ah, sí, espérame, sí. Sí, 9, exacto. Que es esta. Ah, ok. Está muy fácil. Tienes que hacer, acuérdate, una buena lectura. Siempre, siempre hay que hacer una buena lectura. Yo ahorita voy así como de rápido y de pasadita, pero tú tienes que regresar al texto y leerlo y comprenderlo muy bien. No nada más quedarse con lo que yo les digo, porque yo voy de rápido. Ajá. Entonces dice, bueno, ya que hicimos eso, ahora sí te toca a ti como lector, hacer una interpretación. ¿De qué vas a hacer la interpretación? Pues del texto. O sea, vas a declarar el sentido de algo del texto, vas a ordenar, ¿sí? Vas a expresar de un modo personal la realidad. Es aquí donde entra la parte esta del resumen. O sea, el resumen no es copia y pega. El resumen tiene que ser una interpretación tuya del texto, donde hagas inferencias. ¿Qué son las inferencias? Las inferencias es una operación intelectual, dice aquí, la hacemos en nuestro cerebro, por la que se pasa de una verdad a otra, o sea, es razonar. Yo voy a hacer inferencias del discurso de AMLO, ¿no? Inferencias de lo que dice en la mañanera de lunes. Entonces voy a hacer una interpretación. Hacer una inferencia es hacer una interpretación, un razonamiento aquí con tu cabeza. Ajá. Entonces, ya que hice eso, entonces sí puedo construir mi resumen, mi trabajo de investigación, etcétera. Claro que para construirlo, pues retomo lo que dicen otros. Y por ejemplo, aquí hay una parte importante que dice, hacer citas. ¿Te acuerdas que vimos las fichas de referencia de datos, las fichas de trabajo y dentro de las fichas de trabajo estaban las fichas de cita textual? Entonces nos dice, fíjate, si tú vas a hacer citas, utiliza un sistema. El otro día vimos el sistema APA. Aquí te nombra otro, mira, el sistema Harvard de cita bibliográfica. Porque acuérdate que te dije que el APA es solo un estilo. No es una norma, no es una regla. O sea, hay otros. Y te dice cómo hacerlo. Pero de aquí lo importante que yo quiero rescatar, porque te va a servir para el examen, es lo de las citas. Aquí dice, si la cita no supera las 2 o 3 líneas,
se insertan con comillas. Si la cita es más extensa, se pone en un párrafo aparte, precedida y seguida por una línea en blanco con sangría. Esto lo vimos con las citas. Estas son citas textuales. ¿Cómo las identifico? Por las comillas, o si son más de 40 palabras, se ponen aparte. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, entonces tú debes de pensar en hacer un texto original, no un copia y pega. No un copia y pega de citas textuales, sino tener como referencia las citas textuales, pero tú estás escribiendo un texto original. ¿Sí? ¿Y qué vas a escribir en él para que sea original? Pues lo que entendiste, lo que estás infiriendo. Bueno, aquí te voy a hacer esta aclaración. Aquí habla de figuras retóricas de un texto. No le hagas caso a esto, porque aparte de que está mal en el libro, ni se los preguntan, por fortuna, ni se los preguntan en el examen, porque la verdad es que esta información está mal. Toda está. Entonces ahí, ni lo leas, ni lo leas, Adri. Ok, maestra. Porque como está mal, cuando lleguemos al módulo 7, me vas a decir, maestra, ya me confundí con lo que habíamos visto antes, porque te va a decir, es que eso estaba mal. Entonces, no, esta parte no la vamos a saltar ahorita, porque en el módulo 7 la vamos a ver bien. Y no te la preguntan en el examen, así es de que ni caso tiene. Entonces dice, bueno, pues si tú te pones a escribir, pues ya vas a hacer un trabajo original. Ya no vas a hacer un trabajo copiado y pegado. Ahora, fíjate aquí, este texto sí puede venir. Este texto de trabajo y edad sí puede venir en el examen. Sí me han comentado que como que extraña de aquí porque pues es un poquito largo, puede ser que venga todo. Y entonces, fíjate el tipo de preguntas. Describe cuál de las siguientes opciones describe la coherencia del texto. ¿Por qué tiene validez este texto? Y acuérdate que la validez tiene que ver con las referencias. O sea, el autor, etc. La 3. Dice, es un tipo de clasificación que las autoras señalan para explicar el tema. Pero esa pregunta está medio rara. Esta sí. ¿Consideras que el tema es de actualidad? Tiene que ver con la fecha y el contexto, ¿no? Y dice, y construye una interpretación de lo que revisaste, o sea, haz tu propio resumen. Entonces, de ese nos va a interesar el texto y el tipo de preguntas. Y nos dice, bueno, acuérdate de lo que ya habíamos visto, de identificar semejanzas y diferencias, de identificar la coherencia, la macroestructura, la superestructura, la confiabilidad, la intención del autor. O sea, realmente estos puntos son todo el libro. Si te fijas, es todo lo que ya hemos visto. Hacer una relación intertextual, identificar macroestructura, superestructura, confiabilidad de las fuentes, intención del autor, quién es el autor, fuentes confiables. Bueno, el uso de figuras retóricas ya dijimos que esa no la vamos a incluir ahorita. Tampoco está incluida en el examen para que no digas, ay, híjole, pero ¿qué voy a poner? Entonces nos dice, bueno, si tú hicieras estrategias o enumeras aquí estrategias de la lectura analítica y de la lectura crítica, pues cada una tiene sus pasos, ¿no? Acuérdate que la analítica es desmembrar el texto y la crítica
es para hacer un juicio del texto. ¿Sí? O sea, no hago un prejuicio del texto, sino me fijo bien qué dice el texto. Te voy a encargar entonces ya, lo que sigue son puras lecturas. Ya se los había comentado la vez pasada que vimos de rápido la unidad 3, pero ahorita le estamos viendo más despacito. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una lectura sobre las redes sociales y tiene su cuestionario. Bueno, para empezar, fíjate, aquí está. Macroestructura, intención, relaciones intertextuales. ¿Ves cómo esos son conceptos realmente como que son la columna vertebral del módulo 1? Entonces, haces ese ejercicio. Y este otro, bueno, el miércoles, ya no nos va a dar tiempo ahorita, vemos estas dos partes, la de comentario y reseña. Ajá. Ya es lo último que nos quedaría de ver, comentario, reseña. ¿Sí? Para que ya lo que te reste sea repasar. Acuérdate que esta parte ya es como más de leer bien los textos. O sea, sí te encargo esa parte, ¿no? Que no leas de pasadita, que leas muy claramente. Porque ¿sabes luego qué les pasa en el examen? La experiencia es que van a hacer el examen y dicen, ay, sí, aquí está todo lo que vimos en la asesoría, lo que nos dijo la maestra, sí, aquí está todo, porque sí está, ¿no? Pero no leen bien preguntas y respuestas. Entonces, aunque les haga relación aquí en su cabeza y digan, sí lo vimos, sí me acuerdo, no leen bien preguntas y respuestas y no contestan bien. Y es ahí donde les falla. No es porque no sepan, no es porque no se acuerden, sino porque no leen bien la pregunta y no leen bien la respuesta. Y esto es parte del entrenamiento, una buena lectura. O sea, no estamos viendo lectura para que pases el examen, sino para que lo hagas, ¿no? Y es parte de leer el examen, es parte. Sí. ¿Sí? Entonces, te encargo esas tareas que llevas ahí, que implican lectura. Y la siguiente asesoría vemos esta parte de comentario y vemos la de reseña, para ya no nos va a dar tiempo ahorita. ¿Sale? Sí, ok, maestra. Bueno, entonces voy a cortar esta sesión. Oye, fíjate que he visto que cuando doy asesoría los sábados, no se corta la sesión, porque mira, ahorita ya se hubiera cortado, ya nos pasamos de los 40 minutos. Sí, hay ocasiones en que, no, también entre semana, en las clases de mi niña no se cortan a veces. Y a veces sí duran 40 minutos. Fíjate, No sé a qué entre se deba. semana. Sí, entre semana no me he fijado, pero sí como que desde la vez pasada que dimos en sábado, dije, ay, como que no se cortó ahora en mis sesiones, por eso lo relacioné con los fines de semana, pero no me he fijado entre semana, no me he fijado. A lo Sí, mejor quién sabe. coincide también que algunas ocasiones, ¿verdad? Sí, Quién sabe cómo está programado esto, pero por lo menos ahorita nos sirvió. sí, maestra. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, ahora sí en horario normal, o sea, en la mañanita y todo. Espero que no pase nada que me haga cambiar el horario, pero si no, ahí les aviso, ¿no? Por lo Sí, pronto maestra. nos vemos el miércoles temprano, o sea, por la mañana. Ajá. Ok. Bueno, Sí. que estés muy bien, Sale. Adriana. Nos Gracias. vemos. Igualmente. Bye. Bye.